Buenas, buenas, ¿cómo andan? Acá estamos con un nuevo capítulo de Butaca Crítica, esta vez con Javier Portajós. Él es licenciado en comunicación, docente, crítico, programador, director creativo de Bafisi, entre otras cosas. Ahora vamos a descubrirte, Javier. Contanos, ¿cómo estás? Bien, ¿vos cómo están? Hay una aclaración, soy director artístico, se llama, no creativo. No, que quizás me dije creativo, dijo, ¿qué tengo que hacer? No, perdón, mezcla mía. Director artístico. Encima le venía dando vueltas a eso porque ya lo podemos usar de disparador. Preguntarte particularmente ¿cuál es el trabajo de un director artístico? Bueno, en realidad en el Bafisi, como suele pasar en muchos emprendimientos, muchos eventos en Argentina, uno termina haciendo muchas más cosas que las que marca el rol, ¿no? El director artístico sería el que define, la programación, las cuestiones estéticas, las retrospectivas, un montón de esas cosas. Yo igual me termino metiendo en un montón de cosas más que me gustan. Digo, de hecho, yo siempre digo que soy probablemente el único director de un festival que hace también la programación de los cines, que es un trabajo de encajar horarios y circuitos y cosas así. Por eso digo, siempre termino haciendo más cosas que me encanta. Pero el director artístico es aquel que define la identidad artística del festival. Es decir, que piensa si las competencias tal como están se van a mantener, o hay que cambiar algo. La última gran decisión en ese sentido fue en el 2021, que unificamos las competencias para que estuvieran cortometrajes, mediometrajes y largometrajes todos en las mismas competencias. Esa es una decisión de dirección artística. Yo consulto, chequeo con mi equipo y elegimos las películas. También pensamos en el tamaño lógico del festival. Eso es una cuestión también que se ve con el ministerio, con las posibilidades de producción, con la disponibilidad de salas. También trabajamos sobre la decisión de las salas, que eso también excede un poco, pero yo estoy trabajando en el festival desde la tercera edición, entonces conozco muchos asuntos que muchas veces no tienen que ver con lo que estrictamente sería la dirección artística, pero me gusta más así. Claro. Ese tipo de cosas. Sí, porque eso te iba a decir, estando desde la tercera edición es algo de no solo definir, sino también continuar una línea, me imagino, estética, conceptual, lo que nos lleva a hoy en día poder pensar, te digo desde mi punto de vista como asistente del festival, de poder definir este corto, esta película es muy Bafisi, de cómo se llega a lograr esa identidad, si es algo que se acuerda desde un primer momento, de cuáles son las líneas que quieren seguir, si es algo que se charla con los programadores o es algo que va más por edición, por festival en general. ¿Cómo lo sentimos? Mirá, habiendo trabajado en 24 ediciones del Bafisi, yo digo, la última fue la número 25, pero hubo una que no se cuenta, pero que la armamos igual, que fue la del 2020, que estaba programada esa edición. Entonces, había trabajado en 24 ediciones, diferentes roles, pero como programador, ya en la del 2000, empecé a trabajar en 2005 de programador, o sea que conozco bastante la historia, y lo que te podría decir con absoluta seguridad es que intentar hacer un festival hoy en día, como fue el Bafisi del 1999, o el Bafisi, no sé, del 2003, o el Bafisi del 2010, o el del 2015, o incluso ya con mi dirección artística hacer un festival como el 2018, es imposible. Es imposible porque cambió el mundo del cine. La identidad estética de las películas uno puede discutirla, pero hay cosas que ya no se pueden discutir. Es decir, cuando empezó el Bafisi, vos en abril dabas varias películas que se habían dado, eso hasta el 2010, 2015 eso pasaba, dabas varias películas que se habían dado en el Festival de Cannes del año anterior, que había sido en mayo. O sea, las películas duraban año y pico en el circuito de festivales. Hoy la mayoría de las películas que pasan por el Festival de Cannes en mayo, al año siguiente al Bafisi no están disponibles. Y no es porque no las quieren presentar en el festival,
Es básicamente porque la durabilidad de la película en festivales se redujo, pero monstruosamente. Pensá una película, qué sé yo, como las que están algunas de las películas que están en San Sebastián se estrenan en Netflix en octubre. Claro, entonces, más que nada por una cuestión de plataformas. Plataformas y además cómo empezó a asediar la piratería a la circulación de películas. Entonces, nadie quiere que su película esté disponible sin haberla estrenado en cine. El Jockey, que se estrenó en Venecia, ya está en cine. Sí. Entonces, esa duración de la película cambió. Y eso salvo que seas un necio, digamos, no pueden no hacerte cambiar la lógica del festival. Entonces, durante mi gestión como director hemos acrecentado el número de premiers, porque la mayoría de las películas que damos son estrenos en el Bafisi o estrenos fuera de su país o estreno en Latinoamérica, porque las películas tienen poco recorrido antes. Estamos dando películas en las competencias, películas cada vez más nuevas. Y eso te modifica, porque vos no elegís de todo el año. No elegís, digamos, más allá de los estrenos que se lanzan en el Bafisi al mundo, vos después no elegís de todo el año de festivales. No pescás tanto como antes. De Cannes, de Carlo Vivari, de Venecia, de Toronto, pescás menos. Nosotros tomamos más películas de Rotterdam, Berlín. Siempre hubo películas de Rotterdam y Berlín, pero el porcentaje de programación del Bafisi que representan los festivales más cercanos en el calendario se acrecentó y se achicó el de los festivales más lejanos en el calendario. Eso es una cuestión de la realidad. Uno no... Sí, de responder a la época. Sí, y hay otra cosa. Yo además siempre seguí la recaudación del Bafisi, la venta de entradas, muy atento a eso. Cuando vos dabas cualquier película en el año 2001 en el Bafisi, cualquier cosa, cualquiera, la gente sabía que lo más probable era que, bueno, salvo 10-15% de la programación que se estrenaba o que se compraba en el Bafisi para estrenarse, la inmensa mayoría de las películas no las iba a poder ver, salvo alguna excepción. La mayoría de las películas no se iban a poder volver a ver. Claro, era la oportunidad para verlas. Era la oportunidad, entonces había una avidez distinta del público. Con el tiempo, empezó a pasar que la mayoría de la gente sabe que después la puede ver en alguna plataforma. Sí. En algún lado la va a poder ver. Entonces eso también te hace modificar la línea de programación. Hay películas que antes tenían sentido en un festival y hoy en día tienen menos sentido. ¿Sí? Entonces eso también te va modificando. Pero con respecto a la estética, y cada equipo de programación tiene sus propias ideas, ¿no? Yo con mi equipo trabajo muy bien, nos entendemos como esos equipos que tiran el pase. Sí, ya saben por dónde lo van a agarrar. Sabe que va a estar el otro jugador ahí. A la vez discutimos, pero encarnizadamente muchas veces, y a veces se forman dos bandos que tienen la misma cantidad de votos de un lado y del otro, y ahí defino yo, porque yo tengo un voto que vale 1,00001, con lo cual me permite desempatar. Sí, pero sí, nuestras discusiones, en algún momento hasta pensamos en hacer un libro de discusiones de programación, porque hay algunas hay algunas que dura, que la cantidad de caracteres te lleva a leerlo muchísimo más tiempo que el que te lleva a ver un cortometraje, porque hay discusiones sobre cortometrajes que son de verdad muchísimo más extensas que el propio cortometraje. Claro, que el propio cortometraje, sí. Y bueno, todo lo que influye ahí, me imagino. Digo, si es compleja una lectura singular, ni me quiero imaginar ponerla en común con el resto, y aparte en conversación con el resto de materiales que se están eligiendo, porque vuelvo en eso a la línea estética, si es por año, si es a nivel de identidad del festival, pero me imagino que cada decisión que van tomando es un dominó por el resto de las películas o cortometrajes que tienen que programar. Bien pensado eso, porque es efectivamente así. Hay años, sabemos esto, hay años en los que una película que no es aceptada en el festival, y vos sabés que quizá en el año anterior esa película sí entraba, claro, porque a veces tenés, no sé, un montón de películas similares y a veces tenés excepciones, ¿viste? Y esa que un año competía con 10 similares,
al año siguiente es la excepción y entra seguro. Ese tipo, esa línea fina entre lo que es esperable y no esperable, y lo que a veces es más justo o menos justo, también depende de un montón de factores. Sí, eso está claro. Sí. Me imagino, y la parte entiendo que también tendrá algo que ver con esto que veníamos hablando del clima de cada año, pensando particularmente en el Bafisi de este año, que quizás en los últimos, yo me mudé a Buenos Aires a los 18 y para estudiar cine, y desde ese momento he ido todos los años a Bafisi. Para mí fue la entrada a un cine alternativo que no estaba acostumbrada quizás a participar de esa manera en Mendoza, porque lamentablemente la exposición en salas alternativas es más acotada. Hay salas Inca, hay quienes promueven cineclubes y demás, pero tener un festival de las características de Bafisi, bueno, por suerte justo ahora está yendo el Bafisi itinerante, pero era algo completamente nuevo para mí, y no fue hasta este año que sentí una edición tan compleja, cargada, donde el evento fue más que solo el encuentro de cine, sino también un espacio de debate, de discurso, de encuentro, de diferencia. Quería preguntarte cómo lo habías sentido vos, también siendo la cara visible del festival. También fuiste a quien le cayeron todas las buenas y todas las malas, y a quien le exigían que responda casi por una fuerza mayor y de impotencia que se estaba manejando en el ambiente general, ¿no? Sí, yo estoy acostumbrado ya a las repercusiones del Inca en el Bafisi, que fíjate que son dos administraciones distintas, la nacional y la de la ciudad. Sí. Como te decía, si yo trabajo en el Bafisi desde la edición número 3, la edición 2001, hemos tenido diferentes administraciones en la ciudad, diferentes administraciones en el Inca. A veces eran del mismo partido político y la mayoría de las veces no. Entonces, es una relación extraña, pero además nos ponen en un lugar extraño a nosotros, porque entiendo que el Bafisi es la caja de resonancia mayor del cine argentino, pues es el festival que más películas argentinas estrena, eso está claro. En ese sentido también nosotros decidimos este año dar más películas argentinas que nunca, como una especie de manifiesto de la diversidad y la riqueza del cine argentino. A la vez, nosotros no tenemos injerencia en las políticas del Instituto de Cine. O sea, por otro lado, si bien durante mucho tiempo el Inca apoyó al Bafisi con una inyección económica, para nosotros esa inyección económica no representaba gran cosa en el presupuesto nuestro en los últimos años. Este año no tuvimos el apoyo del Inca, porque le retiró el apoyo el apoyo económico a todos los festivales. A nosotros sí, y eso lo agradezco, nos dio las salas del Gomón. Claro. ¿Sí? Usamos 2 salas del Gomón, que es un cine hermoso. Y la sala 1 es la más grande de la ciudad, que funciona como cine, ¿no? Y que tiene 35 milímetros y todo. Pero sí, claro, fue una edición muy difícil, porque además se hablaba de que el Bafisi estaba callado ante lo que pasaba, y nosotros estábamos terminando la programación para cuando se habían debatido 10.000 millones de cosas. Nosotros estábamos viendo cómo cerrar esa programación, que además la hicimos en tiempo récord, porque pensá que a fines de diciembre mi equipo y yo no sabíamos si seguíamos, no teníamos idea, no se había hecho la convocatoria, no había fecha del festival, 2 días antes de Navidad no había fecha del festival. Cuando me dijeron, queremos que sigan tu equipo y vos, dije, bueno, esto, no me conviene en términos de estrés, seguro, pero quiero que el festival se haga en abril, porque si hacemos un festival en junio, quiere decir que el festival se debilitó. Claro. Entonces, fue correr como nunca. O sea, cuando habitualmente cierra la convocatoria, empezó. O sea, un disparate la velocidad a la que trabajamos este año. Entonces, de repente decir que el Bafisi, no sé qué, estábamos abocados a hacer un festival. Y después, cuando hubo que hablar, discutir, yo contesté absolutamente todo.
y, y, y de vuelta. Las cuestiones Sí, que de también no son... qué modos hay de pronunciarse, porque hacer el Bafisi era una manera de hablar del cine argentino y de pronunciarse frente a lo que estaba sucediendo. Sí. Recuerdo que resonaba mucho eso en las salas, de qué mejor que se siga proyectando, que se siga mostrando y que este sea un espacio para que cada uno de los cineastas, de los asistentes, se sienta con la libertad de decir, bueno, esto no es solo una sala de cine, sino es un espacio de encuentro y de manifestación del cine argentino. Sí, en un momento, además nosotros el lunes del festival, o sea, pasó el primer fin de semana, el lunes a la mañana estábamos viendo si podíamos seguir proyectando en el Gomón porque habían sacado una resolución, Sí, habían cerrado no todo. estábamos seguros. Y había gente que decía hay que suspender el festival, que era la idea, me parece la peor idea, porque eso iba a resonar. Al único que iba a perjudicar era el ambiente del cine. Pues la resonancia que tiene, y hay algo muy claro, que me parece que hay mucha gente que todavía no se dio cuenta. La resonancia que tiene el cine en la sociedad no es la misma que hoy que hace 30 años, cuando se discutía la reforma de la ley de cine. Cuando en los 90 se discutía eso, estábamos en la Plaza Congreso un montón de personas, y había gente que no tenía nada que ver con el ambiente del cine, ¿sí? Hoy en día las cosas resuenan mucho en un ambiente determinado, pero al resto de la sociedad le cuesta engancharse con esas cosas, o ya no se engancha más. Entonces hay que ver cuáles son los movimientos y cuáles son los movimientos inteligentes para discutir política cultural. O sea, ir en contra de la continuidad de un festival como el Bafisi, que es una política cultural que se hizo en continuado desde 1999, con un montón de administraciones en la ciudad y con distintas administraciones en el Inca que repercuten, seguro. Me parece una pavada, o sea, la idea de ir en contra de un festival, que es el festival que se mantiene y se mantiene desde el siglo pasado en un país que... Y manteniendo la fecha, además. ¿Sí? La excepción de que hicimos el festival en marzo fue en 2021, y menos mal que lo hicimos en marzo, porque a fines de marzo, porque después volvieron a cerrar las salas de cine. Me parece que lo que hay que hacer es sostener un espacio como el Bafisi. Por supuesto, abierto a todo tipo de crítica, pero la idea de suspender el festival mientras estaba ocurriendo podría haber sido uno de los mayores suicidios del ambiente del cine. Sí, es que totalmente, ni hablar de la parte de los estrenos, esto que decís que ha sido uno de los años donde más estrenos argentinos hubieron, pensándolo en relación al envío de películas a otros festivales internacionales, en caso de que no hubiera estado el Bafisi, en medio de una crisis económica, es algo que se dificulta aún más para los realizadores y las realizadoras de poder presentar sus películas, y de, aparte, haber bajado la guardia en el momento más clave para demostrar que hay una industria activa, que hay gente interesada en que se siga haciendo, en que las salas sigan estando llenas, y por sobre todo un espacio de conversación, de que mientras el Bafisi se siguiera haciendo durante esos días, iba a seguir siendo noticia, iba a dar que hablar, por bien, por mal, antes que si no estaba, iba simplemente a haber silencio. Entonces eso... Sí, si vos suspendés un festival, tenés un día de ruido, ponele, y a los 2 días, de vuelta. Eso repercute en un ambiente que no tiene tantas ramificaciones como tenía antes. Lo dijo Harmony Corinne en Venecia, la relevancia social del cine hoy en día no es la misma que hace 3 décadas, pero para nada, ni que hace una década y media. Vos ves las cifras de consumo en las plataformas y las cosas que están más arriba son series. Claro. Que está bien, mucha gente del cine está trabajando en series, pero no es lo mismo. No es lo mismo. El consumo cambió notoriamente. Entonces, esa relevancia del cine, que espero que alguna vez se recupere, digamos, no se puede ignorar cómo cambió eso. Entonces hay que defender lo que tenemos sin hacerlo explotar desde adentro, ¿no? Sí. Y en relación a esta cuestión de los cambios de costumbre y de presencia también del cine en la vida cotidiana, vos escribiste para revistas de cine, como
como El Amante, que se tienen presas, estás en una sala llena. ¿Cuál sentís que es vos el espíritu de la crítica y si es algo que es variable y se va adaptando a las nuevas generaciones, a los nuevos modos de consumo del cine, de lectura, o si es algo que en su núcleo es siempre lo mismo y lo que cambia es la manera de comunicarlo? No, esto cambió muchísimo, no es siempre lo mismo. Yo, bueno, como decía, yo escribí en El Amante 15 años, una cosa así, Claro. fui editor de la revista, escribí para Ñ de Clarín, para La Nación, mucho tiempo, escribí para diversos lugares, para Hipercrítico, ya tengo 500 y pico columnas ahí, y la cosa cambió muchísimo, incluso en los últimos 3 años volvió a cambiar, o sea, había una tendencia a ponerle una pavada, ¿no? Los textos cada vez más cortos Sí. en los últimos años, hasta que hace unos años como los textos cortos no rankean bien en Google por cuestiones técnicas, se empezaron a pedir textos largos otra vez. Okay. Eso es una cosa técnica de la internet que, bueno, te modifica eso. Pero más allá de estas cuestiones, la crítica no tiene nada que ver hoy en día con la crítica en la década del 90, del siglo pasado, que la crítica era muy relevante claro. En algún momento. Pensá que un fenómeno como el estreno del Sabor de la Cereza de Kiarostami en el año 1998, la película es del año anterior, pero en Argentina se estrenó en 1998, que llevó 130.000 espectadores con una copia, ¿sí? Que fue una cifra en términos de recaudación por copia, superó a Titanic, que era la película más vista de la historia en ese momento. En Argentina, El Sabor de la Cereza con una copia hizo más que cada copia de Titanic. Esa película fue calificada con la máxima puntuación en la crítica en los principales diarios. El Amante la destacó, todo el mundo, y se produjo este fenómeno. Hoy en día no lográs eso, ni con todos los críticos alineados diciendo lo mismo. No lo lográs. Esa influencia de la crítica hoy no existe más. Existen otras cosas, existen otro tipo de comunicaciones, otro tipo de fenómenos, pero esa influencia hay que ser muy ciego para no ver que no existe más. No, claro. No existe más. Pero a nivel no solo de influencia, sino de espíritu de la crítica. Vos a la hora de escribir, ¿sentís que ha habido un cambio en eso? Bueno, quizás es singular. ¿Cuál es el espíritu de tu crítica? No, yo creo que ahí hay un cambio generacional, pero que se da no solo en la crítica, en un montón de cosas. Me ha pasado de escuchar a mucha gente que de repente le decís, che, ¿cómo esto no lo sabías? Por ejemplo, qué sé yo, de la presidencia de Alfonsín, ¿no? Entonces, pero yo no había nacido cuando pasó. Entonces, la excusa de yo no había nacido me parece rarísima. Y pasó en un montón de cosas en estos últimos años. Y hay algo que veo que hay mucha crítica escrita, o hay mucha crítica que se hace hoy en día que está como desconectada de la tradición de la crítica, de ciertas... qué sé yo, cuando yo empecé a escribir crítica, no se te podía llegar a ocurrir empezar a escribir crítica sin haber leído André Bazin. No había manera, nadie se le ocurría eso. ¿Sí? Hoy en día creo que hay un montón de gente que habla de cine, yo qué sé, y no tiene las bases de ciertas tradiciones de la crítica. Nosotros, me acuerdo de leer a Horacio Quiroga porque fue el primer crítico importante de acá del Río de la Plata, leer a André Bazin, leer a Pauline Kael, leer a Sarris, Manny Farber, bueno, un montón de gente que uno sabía que había que leer, no necesariamente para coincidir eso, pero para entender tradiciones de la crítica. Eso sí me parece que cambió y que hay que muchas veces hay una cuestión generacional, ¿no? de corte ahí. Después, yo tengo mis propias, a partir de las lecturas, yo tengo mi propia idea sobre cómo debería ser
o cómo me interesa a mí que sea la crítica. Yo siempre digo, me considero, o me interesan, yo te diría, mi constelación es Oscar Wilde, que no fue crítico de cine, murió apenas empezó el cine, pero su noción sobre la crítica es la que me interesa a mí. Oscar Wilde, Pauline Kael, Jean Cocteau, esos son, y André Bazin siempre, esos son, y bueno, François Truffaut, Godard, la escritura, digamos, a nadie se le hubiera ocurrido escribir una crítica sin haber leído las críticas de Godard hace 30 años. Y hoy en día eso cambió. No sé qué puede generarse a partir de eso, pero a mí me gusta la crítica en una tradición. Esa tradición que te forma como alguien que escribe sobre cine. Yo escribo igual sobre más cosas que sobre cine, pero a mí me interesa la escritura y en la crítica de esa tradición. O Rodrigo Tarruella, acá en Argentina, un crítico absolutamente deslumbrante. Bueno, yo me recibí haciendo un trabajo sobre la crítica de cine en Tiempo Argentino, en comunicación, Tiempo Argentino de los 80. Entonces, para mí la lectura de la crítica, el trabajo de pensar las críticas de otros, es importantísimo. Pero con esa tradición de ciertos nombres insoslayables. Esa discusión sobre ciertos críticos que nosotros teníamos en El Amante siempre se discutía todo. Ahí está pasando una ambulancia cerca, no sé si se escuchan. En El Amante se discutía todo, y se discutía también qué tradiciones críticas uno tenía. Cuando yo decía que me gustaba mucho Pauline Kael, había gente que decía, pero ¿cómo te va a gustar Pauline Kael si dijo que John Ford era malo, que el ciudadano no, que Orson Welles no sé qué? Ese tipo de cosas que teníamos en El Amante, yo no ocurren hoy, pero también no ocurren porque se atomizaron las cosas. Sí. Nosotros teníamos una reunión de sumario una vez por semana, teníamos 3 reuniones al mes, y esas reuniones eran, prepárate porque es un entrenamiento esto. Las discusiones, cuando vos recién entrabas al Amante y veías gente que tenía más experiencia, y vos decías algo y eso era discutido, y bueno, uno tenía que... Había que defenderse. Que aprender. No, había que defenderse y había que aprender a discutir. Claro. ¿Sí? Eso fue una gran escuela. El Amante fue muy importante. Yo siento mucho orgullo de haber estado ahí en un momento en que la crítica definía la discusión. ¿Sí? Hoy en día la discusión no la define la crítica. Bueno, y también la definió una crítica, como contás vos, presencial, humana, de ida y vuelta, de aprendizaje y de tradiciones, que quizás hoy, primero, es más difícil encontrar una crítica de tradición o de que sea consciente al menos de esa tradición, no porque tenga que responder estrictamente a ninguna rama en particular, pero sí queda bastante aislada, como en esto medio nuclear de lanzo mi comentario al universo digital y se pierde el ida y vuelta que se presenta, bueno, en eso, en las revistas, en los espacios de debate, en los encuentros. Entonces, llevado también un poco a la actualidad, ¿de qué manera crees que eso puede actualizarse o si es pensar otra lógica de conexión a través del cine, de comunicación también, en un poco el afán de volver a traer la atención hacia el debate de cine más allá del me gusta o no me gusta, que quizás es la polarización que se ve más que nada en redes sociales, en un reel de 30 segundos de ¿por qué tenés que ver esta película? Punto 1, 2 y 3. Sí, eso yo ni siquiera los veo. A mí a veces me mandan videos para ver y les doy play y me doy cuenta de esos videos que no llego ni a los 30 segundos, a los 3 segundos los saco. Sí. Y a la vez me pueden mandar un artículo largo y lo leo, pero ¿sabes? No sé si es una cuestión generacional o de mi propia personalidad, ¿no? Me pasó algo esta semana que fui a dar clase 2 días a la FUC, a mis 2 cursos de crítica, y me pasó que me sorprendió tremendamente, que es que les pregunté a los alumnos si habían visto Velvet Goldmine de Todd Haynes, película que cuando se dio en el primer Bafisi, cuando se estrenó y cuando salió la banda de sonido, generó una energía muy particular. Fue una película que todos veíamos. Sí. No solo no la habían visto ninguno,
sino que no sabían de qué estaba hablando yo. Son alumnos de cine con los que hablo a veces digamos, no es que no vieron Fassbinder, vieron los grandes cineastas, pero Todd Haynes en los 90 y fue un cineasta muy importante en términos de la renovación del cine independiente, al punto de que, qué sé yo, hablabas de Tarantino y hablabas de Todd Haynes. Tarantino quedó muy expuesto, y de repente Bebel Goldmine, en un ambiente que debería haberla conocido, no la conocían. Y eso me parece que tiene que ver también con cómo se modificó la agenda, en este sentido, lo que vos decías, si eso se puede modificar, cómo se puede hacer para volver a captar la atención. Se desmembró la idea de agenda cinematográfica, se rompió, no es la que conocíamos nosotros. Los estrenos antes te organizaban la discusión. Hoy en día la mayoría de la gente no sabe ni qué películas se estrena jueves a jueves. No te enterás. Las películas de las que la gente, el público masivo se entera, son cada vez más grandes, cada vez ocupan más lugar. Sí. La concentración en pocos títulos de la mayoría. Las entradas vendidas se concentran cada vez en menos títulos. Cada vez más entradas vendidas en menos títulos. Este año, entre Intensamente y Intensamente 2 y Mi Villano Favorito 4, se van a llevar probablemente más de la mitad de la recaudación. Eso no pasaba ni de chiste antes. Las 10 películas más vistas del año 84, 85, 86, las 10 más vistas no se llevaban más del 15% de la recaudación. Hoy 2 películas se llevan más del 50%. Entonces eso hace que ese espacio para la discusión se vea reducido a muy pocas películas, 5 al año, 4 al año, y que el cine, en vez de ser, no se habla de cine en general, en la agenda no está el cine, sino ciertas películas, que son pocas, ¿sí? Y esto está estudiadísimo, es el pase del cine a la película en particular, y de la película en particular a la película acontecimiento. Y eso hace que la discusión se modifique. Entonces, sí, hay mucha gente opinando sobre cine, pero para un núcleo reducido de personas. Digo, si vos no escribís sobre Intensamente 2, probablemente te lea muy poca gente. O Intensamente 2, Mi Villano Favorito 4, esas son las películas o alguna que a todo el mundo, o si sale una nueva de Almodóvar o de Tarantino, que son todavía los nombres que la gente identifica como directores, ¿no? Pero hoy en día mi papá era cerrajero, ¿sí? Y sabía quién era Fellini, sabía quién era Alberto Sordi. Sí, porque estaba en la conversación general y cotidiana. Sí, hoy en día la conversación es para un público muy específico, muy enterado. En el momento en que más variedad tenés para acceder al cine, más variedad, tenés películas a un clic, pero cantidades. En ese momento, en un momento así, la concentración en pocos títulos ocurre cada vez más. Entonces ahí tenés un desfasaje, ¿no? Entre todo lo que hay para ver, toda la gente que quiere opinar, pero a la vez esa gente que quiere opinar creo que se lee entre sí finalmente. No sé si hay un público muy amplio por fuera del ambiente, muy especializado para la crítica hoy en día. Y me parece que hay una gran pérdida. Sí, y también esto que planteabas como el de la película acontecimiento. Yo creo que eso es algo que cada vez se ve más marcado, en el que no solo tenemos más películas de acontecimiento, sino que se habla más del acontecimiento que de la película. Hay una pérdida también del debate formal de cine, de la construcción de la idea de los directores, del movimiento, a qué responden, lo mismo que venías planteando de cómo se pierden las tradiciones de la crítica. Creo que también antes había, parece así como todo tiempo pasado fue mejor, pero había un lenguaje popular más acercado al pensamiento formal del cine, estético, más variado también. Y ahora recuerdo que en uno de tus artículos de Peliplat hablabas de No Divaguen, la revista que hace una revista impresa, chicos de la FUC y de Puan, y un amigo mío había escrito ahí, Felipe Sorondo, un artículo de cómo valía más el hecho de lo que se estaba representando
que la película en sí. Entonces el foco se corría hacia si era importante el tema o no, con esto de Barbie, Oppenheimer, La Sociedad de la Nieve el año pasado. Como, ¿cómo vas a criticar una película que habla de los supervivientes de los Andes? No estoy hablando mal de los sobrevivientes de los Andes, estoy pensando críticamente la película. Sí, claro, se redujo, o sea, la discusión se atrasó un montón de años, que es, sí. Bueno, no es el tema lo que importa, pero esa discusión es primigenia, digo, desde la fundación de la crítica moderna. Y de repente estamos hablando de vuelta de, pero ¿cómo no? Si Barbie es muy importante porque el feminismo... Claro. No, digo, es otra cosa, hablemos de cine, no de... Pero bueno, la discusión está por ahí. Yo lo que hago con esas películas es no verlas en el momento, las veo mucho después, así ya puedo pensarlas sin el ruido, igual como del ruido me entero poco, puedo verlas, algunas las veo en el momento, pero y después cuando las ves y decís, esto era, realmente, esto fue lo que dio identidad al cine del año, Barbie y Oppenheimer, y ahí bueno, entraste en una especie de, esto que decías vos, esta sensación de que todo pasado fue mejor, que no puede ser que esas películas hayan copado la discusión o la taquilla, de la manera en que la coparon, es tremendo. De repente era el año en el que esas dos películas te definían, bueno, y La Sociedad de la Nieve, ninguna de las tres me parece demasiado relevante, ¿no? para el cine. De hecho, no sé cuántas, además son esas películas que al año siguiente no las ve nadie. Barbie, no sé si va a tener público dentro de 5 años. Sí, que eso, su mayor relevancia es por una cuestión temática, inclusive de marketing, que por la película en sí, porque si estuviésemos discutiendo de una película en la que, no sé, el desacuerdo es a nivel formal, o de estética, o bueno, hasta de lo mala que podría haber sido, decir, bueno, que la gente esté hablando de por qué una película puede ser mala o buena. Creo que el debate fue más inclinado siempre a si era más o menos relevante el tema, y me daba mucha risa esto cuando Felipe me manda su artículo y me decía, yo digo que no me gusta Barbie y piensan que soy machista, porque no me gusta Barbie. Sí, sí. Como, no va por ahí la cosa. Sí, pero esas discusiones yo creo que ya ni hay que darlas, porque es como entrar en un sistema de pensamiento. Uno no tiene que dar todas las discusiones. Sí. O sea, bueno, vos crees eso, bueno, siga. Porque no puedes dar. Hay discusiones que uno no puede dar porque te rebajas a algo que no tiene ningún sentido. O sea, discutir eso a esta altura ya está, sí, bueno, sí, está bien. Sigamos hablando de otra cosa, parece. Y yendo a tu caso, ¿cuáles son los puntos que tenés en cuenta a la hora de hacer una crítica? Sobre todo pensando en que esto lo pueden escuchar lectores de tus artículos en Periplat, usuarios que tienen el incentivo de escribir. Creo que por un lado se llevan principalmente el tema de estudiar las tradiciones críticas, también para tener un trasfondo no solo histórico de lo que se está haciendo, sino de descubrir estilos, formas, maneras de abordarlo. Pero en tu caso, ves una película y cómo avanzás hacia la crítica, cómo es tu proceso casi creativo. Mira, con el tiempo me fui dando cuenta de algo que ya había escrito Pauline Kael y había dicho Oscar Wilde también. Oscar Wilde había dicho: el lenguaje es el padre del pensamiento y no al revés. Entonces esa idea de poner en palabras lo que uno piensa siempre me parece equivocada. Y Pauline Kael decía: no sé realmente lo que pienso de una película hasta que termino de escribir. Porque el lenguaje lo que hace es modificarte el acercamiento. A veces uno realmente al escribir va modificando lo que pensó de la película y sobre todo lo que piensa del propio trabajo de escribir. O sea, yo todo el tiempo me pregunto cómo escribir. Y voy a confesar algo, que es que hay 2 o 3 artículos de los últimos
que escribía ahí en Peliplat que pensaba escribir de una película y terminé escribiendo de otra. En el caso de Gremlins 2, iba a escribir de Pequeños Guerreros, una película del mismo director, pero empecé a recordar un momento de Gremlins 2 y terminé escribiendo sobre eso porque era lo que me había tentado y dije, bueno, ya terminó el artículo, listo, escribiré en otro momento sobre Pequeños Guerreros. Me parece que con el correr del tiempo y ahora que uno tiene más libertad para eso es cierto que se modificó para mejor, si querés, con la web. Uno escribe con una libertad distinta a como se escribía en un medio más tradicional, si querés. Y me doy cuenta de que ya, como decía Kael, no sé lo que pienso de una película hasta que termino de escribir. Yo ya no sé ni de qué película voy a escribir cuando hago un artículo. Digo, y con Todd Haynes me pasó lo mismo, iba a escribir de May December y de repente dije, tengo unas ideas sobre las 3 primeras películas que quiero revisar. Terminó siendo un artículo sobre la Poison, Safe y Velvet Goldmine, pero porque uno, encarás para un lado y después a veces sí me propongo escribir sobre una película en particular y escribo sobre esa película en particular. Pero lo que sí yo no creo que sea un rol de la crítica muy relevante es andar contando exhaustivamente el argumento de las películas. Eso, mira que doy clase de esto hace más de 20 años y siempre les digo, si ustedes quieren ver si hay que escribir argumentos obligatorios para una crítica de cine, no. Me parece, además, con el correr del tiempo, esa información se hizo cada vez más redundante, porque el argumento está por todos lados. ¿Sí? Pero escribir una crítica de 5.000 caracteres y que 3.000 sean el relato del argumento, a mí no me interesa, las dejo de leer. Parece que la crítica, como decía Pauline Kael, es una cuestión de personalidad. O sea, lo que me interesa es ver quién está respondiendo y de qué manera a ese estímulo que es una película, porque es también esa película en relación a otras películas. Uno trabaja en un sistema de lo que vio. Uno vio películas que le gustaron mucho, otras que le gustaron menos, películas que considera malísimas, otras que son las películas fundamentales. Hay películas molde, que yo siempre estoy mirando una película y hay películas que son fundamentales para mi pensamiento. Y porque además muchas veces hay referencias, ¿no? El desprecio de Godard, para mí es una película molde, me sé de memoria. Y cuando me di cuenta de que Casino de Scorsese la citaba y hay una red de conexiones ahí, fue como, es por acá como tengo que ver Casino. Y como tengo que escribir sobre Casino. Y hay películas que Hit de Michael Mann, me la sé de memoria también, y ha sido recontracitada en los últimos 30 años. Entonces esa película también para mí es un molde de mucho cine contemporáneo y a mí me sirve para pensar y para escribir. Javier, muchísimas gracias por esta charla. Ha sido un placer. Me llevo un montón de títulos para revisar, para leer. Creo que lo más lindo de estas charlas es que sigamos profundizando, que sigamos construyendo en conjunto, dando la conversación hacia el cine. Y creo que también es incentivar a nuestros oyentes y lectores a que se comprometan con la escritura, de esta manera en la que escuchamos a vos, que realmente es muy apasionante y se contagia la emoción. Y como decís vos, te define también como persona, la manera en la que elegís leer y pensar el cine. Así que muchas gracias y espero que sigamos teniendo artículos tuyos en Peliplat y sigamos en contacto.